where we passed, where we stopped. Salud. Thank you. For the ones who are waiting to get admitted into the video call, tell them, wait, okay, to be patient. Esto está muy lento. Okay, can you see this? No. Okay, well, let's start where we were in the last part. As soon as this thing loads. Pueden ver ya el cargando, si les aparece la presentación. Cargando, dice nomás. Ajá. Cargando. Ok. Ok, tengan paciencia, por favor. Siempre me pasan estas cosas. Retweet. Manden. Retweet. Creo que no sirvo para las clases en línea, pero aquí estamos. Nosotros tampoco. Retweet por 2. Ay, ok, si para las 12 no carga la presentación, pues vamos la clase por vista. Es broma, ya va a cargar. Ay. Bueno, pues vamos platicando por mientras lo del simple present, ¿no? Que les platicaba. Bueno, vamos adelantando un poquito lo del present continuous. Comentaba que el simple present se utiliza para hablar sobre situaciones que pasan con una frecuencia, como una rutina o que son un hecho. Repito, como frecuencia puede ser desde nada hasta siempre, ¿right? O cuando es algo que pasa pues comúnmente. Y por otro lado tengo el present continuous. El uso más, pues el uso más común que se le da es para hablar sobre actividades que están pasando en el momento. Por ejemplo, si yo digo, I'm giving an English lesson, it means that I'm doing it right now, right? So, también va a depender del contexto, o sea, del contexto en el que de lo que estemos hablando para yo saber si la acción se está realizando en ese preciso momento o en un futuro a corto plazo, right? Por ejemplo, si yo voy a decir algo que estoy realizando en este preciso momento en el presente, voy a utilizar el present continuous. Si voy a hablar sobre algo que voy a realizar a corto plazo, voy a usar el present continuous. Incluso puede ser, y con corto plazo no me refiero nada más a que va a pasar mañana o esta semana, incluso puede ser a eventos que van a pasar
digamos, en un mes o incluso en un año, pero si yo ya los tengo igual. O sea, si yo ya tengo planeado eso. Por ejemplo, si yo digo, I'm visiting New York in a month. O sea, ahí yo estoy diciendo que voy a visitar Nueva York en un mes y no necesariamente es algo que está pasando en este momento, pero es algo que yo ya tengo específico para pasar en un futuro. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿cuál es la Sí. estructura del present continuous? Es el sujeto, puede ser pues un pronombre o en sí el sustantivo, por ejemplo, puede ser she o puede ser Michelle, más el verb to be, que es am, is, are, y el gerundio del verbo. ¿Cuál es el gerundio del verbo? ING. ING. Okay, very good. So I'm gonna read you what it's in the presentation because I have it on another computer, but you are not able to see it. No lo pueden ver, se los voy a leer un poquito. Igual la presentación la van a tener disponible en cuanto termine esto, ¿no? En caso de que de plano no cargue. Profe, ¿y por qué no la sube de una vez a Classroom y la vemos mientras la leemos? ¿Pueden hacer eso? Pues sí. Sí. Ok, a ver. Lo voy a hacer, no se vayan. Ay, me tronó la pierna. Se las estoy subiendo a Classroom. Ah, ya, ¿pueden ver? ¿Aquí? Sí, ya. Ok, so, just in time. Voy a ir a la diapositiva en que me quedé entonces. Ok, aquí nos quedamos. So, let's go then with the present. Igual se los estoy subiendo porque creo que está muy lento acá. Aquí está, present continuous. So, use the present continuous to talk about, who wants to have me to read it? Michelle, go ahead. An activity happening. Uh-huh. An activity happening right now at the time of speaking. Temporary activity happening around now, maybe at the moment, but maybe not. Okay, so a temporary activity happening around now, maybe at the moment or maybe not, as it says. So form the present continuous with the verb the plus the ing form of the verb, which is am, is, are, or the gerund, which is the ing. It is common to use these words with the present continuous. Now, at the moment, currently, and this month. No sé si les pasa, pero me ha tocado mucho ver cuando quieren referirse a situaciones que están pasando en este momento, dicen actually, queriendo decir como que actualmente. Actually no, sí es una palabra en inglés, pero no se utiliza para decir actualmente. Para decir actualmente utilizamos currently, ¿ok? So, por ejemplo, si yo digo I am currently studying, significa que actualmente estoy estudiando.
right? Entonces aquí utilizaría el present continuous, currently. Or at the moment or now. Estas son mucho más obvios porque el now o el at the moment me indican que está pasando en este momento. And this month, well, es este mes, right? State verbs are not used with continuous tenses. State verbs, como los verbos que son de sentimiento, se pudiera decir, como feel, well, feel sí, como know, like, love, want, no es común, o sea, puedes utilizarlo y se va a entender tu oración, sin embargo, no es común y no se considera correcto decir, por ejemplo, I'm liking you, or I'm liking pizza. ¿Sí me explico? O sea, repito que se puede entender, sin embargo, no es de manera común o correcta de utilizarlo. Entonces, otra vez, utilizamos el present continuous para hablar sobre situaciones que están pasando en este preciso momento o en un futuro a corto plazo, mientras, siempre y cuando sea específica del momento. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo aquí. ¿Qué diferencia habría si yo digo, we have a meeting on Mondays? We have a meeting on Mondays. ¿Qué es meeting? Conociendo. Reunión. Ajá. So, si yo digo, we have a meeting on Mondays. Tengo una reunión el... El lunes. El lunes. Okay, we have meetings on Mondays. Nosotros tenemos una reunión el lunes. Tenemos reuniones los lunes. Eso quiere decir, fíjense bien el tense que estoy utilizando. I'm using present simple. We have meetings on Monday. We have a meeting on Mondays. So it means que hay una reunión todos los lunes. O sea, es algo que pasa cada lunes, una rutina. Y si yo digo, we're having a meeting on Monday. ¿Cómo? Estamos teniendo una reunión el lunes. No se traduce tan literal en sí, pero sí significa que es una situación que va a pasar el lunes y ya es como que única, ¿no? O sea, no es como que... ¿Y ahí cómo se dice? O sea, Tendremos una reunión. no, porque ese sería futuro, ¿no? Sí, no, pero pues es que como les digo, no intenten traducir a literal cuando estén expresándose sobre situaciones a futuro, porque en realidad tal vez te puedes confundir. Pudiera ser, si lo traduzco literal, sería así como que estamos teniendo una reunión el lunes. Y suena como que raro, ¿right? Pero significa que es una situación que va a pasar en un momento preciso el lunes. Entonces, la diferencia sería entonces si yo digo, por ejemplo, we're having a meeting on Monday, es como que vamos a tener una reunión el lunes. Y si yo digo, we have meetings on Monday, significa que todos los lunes hay reuniones. ¿Sí me explico? Entonces, sí cambia y hay que fijarnos muy bien cuál es el tense que estamos utilizando para saber el significado de lo que yo quiero decir. Igual, si yo digo, I play soccer, ¿qué significa? Yo juego fútbol. ¿Y qué entiendes tú si yo te digo, I play soccer? Que es una acción que pasa. Juega fútbol. Ajá, juego fútbol. En este momento, pues no necesariamente, Acción. right? Juego. En el presente, en mi vida, actualmente sí, pero no ahorita. Y si yo digo, I'm playing soccer, ¿Qué Yo jugó? jugaré. No. Estoy jugando fútbol. estoy jugando. I'm doing it right now, right? Y si yo digo, I'm playing soccer on Saturday, Que jugará soccer en Fútbol. otro día. Juego Voy a fútbol. jugar. el sábado. ajá, que voy a jugar el sábado. Entonces puede utilizar el presente continuo para hablar sobre algo, repito, que estoy usando que está pasando en este momento o en un futuro a corto plazo. Hay que ser específicos por la situación, o sea, hay que ser puntuales y lo voy a utilizar para el futuro, ¿ok? Por supuesto que también puedo usar el will, el going to, y me sirven exactamente igual. O sea, simplemente es otra manera de utilizarlo, pero viene siendo como un sinónimo y una expresión que se puede utilizar también, ¿ok? Entonces, aquí van 3 ejemplos con lo mismo. I play soccer es algo que pues, yo lo hago, juego fútbol. Si yo digo I'm playing soccer, estoy jugando fútbol.
Si yo digo, I'm playing soccer next Saturday, pues voy a jugar fútbol el siguiente sábado. Y si yo digo, I play soccer on Saturdays, A los sábados. todos los sábados, right? Entonces, recuerden bien eso. Si estoy hablando sobre algo que pasa como rutina, entonces me sirve más el present simple. Si estoy hablando sobre algo que es puntual, que va a pasar a corto plazo, que yo ya sé cuándo, puedo utilizar el present continuous. ¿Ok? Yes? Yes. Sí. Sí. Ok, next. Ya les subí la presentación, por cierto, por si quieren abrirla, en caso de que se vuelva a trabar acá. Ok. Present simple and present continuous. Aquí existe, los pronouns se dividen de que en first person of the singular, second person of the singular, third person of the singular, and then the plurals, right? Vamos a hablar de los singulars. Entonces, the first person of the singular is I. Utiliza con am. The second person of the singular is you. Y la tercera persona del singular, the third person of the singular, es he, she, or it. Cuando yo utilice la tercera persona del singular en presente simple, voy a agregarle una S al verbo, por lo general. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo va a llover o llueve muy seguido aquí, entonces sería it rains in the desert. It really rains in the desert. Aquí yo estoy agregando un verbo de frecuencia, un adverbio de frecuencia, perdón, como rain. Puedo dejarlo o puedo quitarlo, ya eso es como que up to you, right? Si yo tengo la tercera persona del singular en presente simple, hay que agregarle una S al verbo. Existen otro tipo de modificaciones. Por ejemplo, si el verbo termina en Y y antes de la Y hay una consonante, entonces voy a cambiar la Y por I latina y agregar ES. O si el verbo, digamos, no sé, por ejemplo, hay veces que voy a tener que agregar la ES también. Les puedo publicar ahí una foto de cómo identificar cuáles agregan ES, IES, etcétera, right? Eso es en simple present y aplica únicamente en simple present con la tercera persona del singular, que es he, she, or it. Express general truth. And the present continuous is the subject plus the verb to be, puede ser am, is, are, plus the verb in ing. Para negarlo, nada más voy a agregar el not entre medio de mi verb to be y mi gerundio. Y para negar una oración en simple present, ¿qué voy a utilizar? Ustedes ya saben, estoy segura. ¿Qué auxiliar me sirve para negar una oración en present simple? Didn't. Didn't is past. ¿Estamos usando? El to be. Si es to Como be, wasn't. sería not también. Ah, Pero ok. si es un verbo de acción, Kimberly, si es un verbo de acción, ¿qué auxiliar me ayuda a negar? Ay, profe, yo dije el to be, el wasn't, pero no sé. Was is past. El Do was not. es pasado. Estamos en simple present. Don't. Don't. Yes. Ah, ok. Don't y doesn't. Doesn't me Don't. sirve para la persona. She or it. She doesn't like boneless, por ejemplo. Y el don't me sirve para el resto de los sujetos. You don't like boneless, por ejemplo. Yes. Pero si estoy usando el verb to be, que también sirve para el simple present, entonces ese es not. Por ejemplo, I am not happy. She is not hungry. Yes? Teacher, o sea que sería así. Creo que es con esto. A ver, dime, ¿Héctor habló? No, yo, Valencia. Valencia. ¿Qué pasó, Valencia? ¿Sería así? ¿Como este? Ajá, sí. Don't Ah, ok. con el resto de los sujetos y el doesn't con he, she or it. ¿Ok? Ok.
Y si estoy utilizando el verb to be, no voy a agregar don't ni doesn't. Agregaría nada más el not después del verb to be. Aplica tanto como para simple present y present continuous. Si yo voy a negar una oración en present continuous, agrego el not después del verb to be. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo, she's doing exercise, entonces en negative, she's not doing exercise. ¿Ok? O she isn't. Es la manera corta. Isn't, or am not, o aren't. ¿Ok? Ok. 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 Recuerden, es importante, por favor, que revisen cómo, qué es lo que yo quiero expresar para ver si voy a utilizar el simple present o el present continuous. Si es algo que pasa con frecuencia, entonces es simple present. Si es algo que está pasando en este momento, present continuous. Si es algo que va a pasar en el futuro, pero yo ya sé cuándo, o sea, es algo puntual, so then I can use the present continuous too. Okay? So here we have other examples. I work at home, he watches TV. I'm working at home, he's watching TV. Por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo claro. Si yo digo I work at home, es algo que pasa siempre. O sea, yo trabajo en casa, I work at home. Pero si yo digo I'm currently working at home, significa que en este momento, tal vez, supongamos está muy ad hoc por la contingencia. I'm working at home. Estoy trabajando en casa. Yes? Sí. He watches TV, so it's something that he does maybe, I don't know, 3 days a week or every day. And he's watching TV, es algo que está pasando en este momento. Por ejemplo, si yo te digo, what do you do in the afternoon? Tú puedes decir, oh, I watch TV. Pero si yo te digo, what are you doing? I'm watching TV, ahí ya cambia, porque tú lo estás haciendo ahorita. Aquí tengo el negativo. She doesn't study now. We don't text in class. Esta se pudiera decir, por ejemplo, el primer ejemplo, she doesn't study now, es algo como que, pues no está estudiando. We don't text in class, es como que es un hecho, es como una tipo regla, right? We don't text in class. Y en present continuous, she isn't studying now, pues que en este momento no está estudiando, tal vez sí estudia, pero right now she isn't studying. Or we're not texting in class, so that's something that is happening at the moment too. O sea, no estoy texting, right? Ahora, si lo voy a hacer pregunta, ¿cómo lo hago pregunta? Para hacer pregunta, si es una yes, no question, voy a iniciar con el auxiliar. En este caso es does, porque tengo he. Pero si aquí tuviera you, por ejemplo, sería aquí do. ¿Ok? Pero si no es una yes, no question, o sea, si yo te estoy pidiendo información, entonces empiezo con mi WH question, o sea, empezaría con la pregunta sobre lo que quiero, pues, preguntar, y luego sigue el auxiliar y el resto como si fuera una yes, no question. Entonces, para hacer una yes, no question, es el auxiliar, más el sujeto, más el verbo. Y si es una pregunta de información, lo único que tengo que hacer es agregarle a mi estructura de yes, no question, la pregunta al inicio. ¿Ok? Y si es una en present continuous, es igual. Es verb to be, más sujeto, más el gerundio del verbo. O si es pregunta de información, empiezo con la pregunta de información, nada más se la agrego prácticamente a mi yes, no question. Verb to be, subject, verb. Questions in here? ¿Preguntas hasta aquí? Ninguno. Ok. Es que luego no hablan y digo, no sé si nomás me tienen ahí prendida la pantalla o qué. No, sí le estamos poniendo atención. Ok, spelling with ing forms. Verbs ending with y, por ejemplo, es lo que les comentaba ahorita, que los verbos van a cambiar con la S en la tercera persona dependiendo la terminación del verbo. Si terminan en E, nada más le voy a agregar la S. O si es con el bueno, en este caso es con el ing. Terminan en E, le quito la E y agrego ing como take, taking. I'm taking English lessons. Take, taking. Le quito la E, agrego ing. Vowel plus consonant. ¿Qué voy a hacer si mi palabra, si mi verbo termina en vocal y consonante? Bueno, voy a doblar la consonante y agregar ing.
como run, vocal consonante, entonces doblo la consonante, la última, y agrego ing. Si termina en IE, voy a quitar la I latina y agregar ing como die, dying. Why, aquí ya nada más le agrego el ing, study, study. Este tipo de reglas suelen ser un poquito fastidiositas a veces porque pues no queda otra más que memorizarlas, ¿no? Pero ya una vez que te aprendes las reglas, se te hace muy fácil. O sea, no hay necesidad como que estar estudiando. Puede ser también cuestión de práctica nada más para que las puedas confirmar. Okay, bueno, guys, we're gonna finish here. The part of the grammar. Now we're gonna go to the vocabulary, which is work. Okay? Terminamos la gramática. Si tienen alguna duda en específico o algo no les quedó claro, me pueden mandar mensaje. A veces no los leo luego porque no me aparecen las notificaciones, por ejemplo en Classroom, pero sí los leo, entonces los voy a leer en caso de. Now we're gonna go with the vocabulary which is related to work. As I said at the beginning, the topic is the company for you, but we're not talking about the people. It's more about the company, right? So work. I consider this vocabulary very easy. So what are people doing in the picture? What do you think, guys, are they doing in the picture? Working. They're Talking. working? Well, she is working. What is she doing? Talking. Talking, right? What is he doing? She's talking. What is he doing? Reading. Writing, okay, writing. And what is he doing? Interview. Could be an interview, maybe. Well, yeah, I mean, yeah. Si se fijan, les pregunté doing, so ¿qué están haciendo? So that's why you use present continuous, right? Then, aquí tengo este vocabulary. Antes de hacerle match en el ejercicio, vamos a verlo. Company, pues es una compañía. Employee, what's an employee, guys? Empleo. Un empleado. Empleado. Ajá. Salary, El salario. okay. La raya. Office, La raya. Tina. ¿Qué pregunta? office. Oficina. Oficina. Customer, Cliente. okay. Employer, Empleado. El dueño, así el jefe. pues no es el dueño. El employer es el que te da el trabajo, right? Employee and Ajá. employer. Contratista, por eso. Sí. Pues sí, pudiera ser como el que te contrata. O sea, no sé si sería Como necesariamente- recursos humanos, Ajá. así. Staff, Ok. El equipo. Como seguridad, no sé. no, el staff son todos los que trabajan en la compañía. Ah, ok. Ah, Los que andan al pendiente. Ajá, todos los que son parte de. Ujú. Task, Ay, no sé. no. ¿alguien sabe qué es task? Ok, labor, bueno, el sí, tu equipo, tarea, pero- lo que tienes que hacer. Task Force. Boss, El jefe. F. en bonus, Los Es bonos. un bono. un bono, right? So vamos a hacer match. Aquí estoy leyendo el chat también si lo quieren escribir. So the first one is already answered. A business that makes or sells things or provides services. It is a company. Number 2, who wants to read it and give me the answer? A person who buys. Customer. ¿Es? Customer. Customer, very good. Number 3, Bonus. Leerla. read it please, yes. Ella Extra puede- money, Sí, sí. Y había mandado el comprobante, el I correo. don't know. César, ¿lo puedes leer, please? A place where many people work at Number the 3, extra money given to Okay. worker, often for especially good work. bonus. Okay, very good. Number 4, Michelle. Mm, a place where many people work at desk. What is it?
Same, but it's Office. 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 Okay. A worker, un sinónimo de worker. Employer. Employee. Employer. A job you need to do. Task. Task. Very good. 7. Who wants to read it? ¿Cómo? 7. ¿Quién le quiere leer? Who wants to read it? A person who manage the workers in the company. Sería Boss. Employer. Okay. Okay. Next. Everyone Number who 8. works in the company. Sería staff. Ajá. Staff. Number 9. cabrón. A fixed regular sum of money given to someone for doing a job. Salary. Salary, very good. So therefore the last one, a person or business that pays workers to do a job. Boss. Boss. Okay, very good. Do you guys have any question with this vocabulary? No. No. De momento no. ¿Alguna pregunta con el vocabulario que está aquí arriba? ¿Qué era la customer? Cliente. Ah, ok. El cliente. Okay. So it says, what is the let me read. What are the most important things for people who work? Number the items below in order of importance. So esto es up to you. Esto es totalmente dependiendo de ustedes, es nada más como para que lo vean, right? Si ustedes, vamos al lugar, en lugar de 8, escojamos 3, ¿ok? Quien quiera participar, it's up to you. Díganme 3 cosas que les gustaría en un empleo. Flexible hours. Hours, ¿ok? Interesting task. Big salary, good relationships y friendly boss. Okay. Friendly boss. Friendly buzz. Bueno, esto ya va a depender de cada quien, right? Porque cada quien tiene their own interests. Estoy un poquito apurada porque quedan 5 minutos y luego se me traba y no creo que se pase el tiempo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí con el vocabulario? No. Ok. No. Entonces voy a parar. Thank you guys. Voy a parar. Voy a subirles, de hecho ya les subí la presentación y pues nada más les subo la actividad. If you have any question, let me know so I can help you. Okay? Miss, Yes? ¿las actividades son para el mismo día o para...? No, yo Es les que me pongo ahí confundí el la otro fecha. día. Y por ejemplo, supongamos que no pudiste subirla cuando yo te dije, te la puedes subir después. Pero sí procuren subirlas a fecha, porque luego cuando me pongo a revisar, hay veces que después vuelvo a revisar y ya están otras actividades, o sea, se me pierden pues, los que están subiendo la actividad, Ujú. se me confunden con las otras actividades. Pero pues en fin, No, no ok. importa, ¿no? Y les voy a pedir un favor, no les había dicho. Les comparto una copia del documento, lo que significa que lo pueden editar. O sea, no hay necesidad de descargarlo y volverlo a escribir en otro documento. Si lo quieren hacer por gusto, está bien, pero se los dejo así para que lo editen sobre ese mismo. ¿Ok? That's good, sí. O sea que se escribe ahí y al aplastar entregar le llega, ¿no? Sí. Ah, ok. Bueno, bye. Bye. Dale, profe. Thank you.